Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Eugenia y hoy vamos a ver la segunda clase de Recursadas de Economía del Colegio Técnico Olga Bronzovich de Arco. Suscríbete a mi canal, así encontrarás fácilmente nuestras próximas clases y no te olvides de compartir la clase con tus compañeros. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Eugenia y hoy vamos a ver la segunda clase de Recursadas de Economía del Colegio Técnico Olga Bronzovich de Arco. Suscríbete a mi canal, así encontrarás fácilmente nuestras próximas clases y no te olvides de compartir la clase con tus compañeros. Objetivos de la clase. Que el alumno aprenda qué es la actividad económica. Clasificación de actividades económicas y actividades no económicas. Conceptos. Que el alumno pueda interpretar las principales diferencias de las actividades económicas y no económicas. Ejemplos. Que el alumno aprenda cuáles son los agentes económicos. Que aprenda cómo se clasifican los agentes económicos. Que identifique principales características del sector primario, sector secundario, sector terciario, sector cuaternario y sector quinario, que pueda realizar ejemplos. Objetivos de la clase. Que el alumno aprenda qué son las economías domésticas o las economías de las familias. ¿Qué papel juega el consumidor en las economías domésticas? ¿Qué papel juega el sector empresas en las economías? ¿Qué papel juega el sector público en la economía? ¿Cuáles son los intereses que actúan en la vida económica? Objetivos de la clase. Que el alumno comprenda qué es una empresa e identifique cómo se producen los beneficios económicos. ¿Cómo funciona el mercado de bienes y servicios? ¿Cuáles son los distintos tipos de tecnología industrial? Que aprenda sobre distintos tipos de tecnologías como la producción con robots, producción en serie, producción a mano, producción en sucursales de países extranjeros. Que el alumno aprenda a armar la función de producción. Que el alumno aprenda a determinar qué método de producción le conviene más. Que aprendan sobre eficiencia técnica y eficiencia económica. Bibliografía. Economía, principios y aplicaciones. Autor: Mochón Francisco y Becker Víctor. Economía de elementos micro y macroeconomía. Autor: Mochón Francisco y Víctor Becker. Economía. Autor: Pablo Mas y José Castillo. Editorial Aike. Microeconomía. Autor: Michael Parkin. ¿Qué es la actividad económica? La actividad económica son aquellas labores que realiza el ser humano para satisfacer deseos y necesidades. Las actividades que están involucradas son proveer insumos, distribuir insumos, crear servicios profesionales, hacer productos, vender servicios, vender productos, comprar servicios o comprar productos. Como vemos, en todas estas actividades hay intercambio de dinero. Se intercambia dinero por un producto o por un servicio profesional. Por ejemplo, un servicio profesional sería una consultoría. Y otro ejemplo de una venta sería, no sé, vender una botella de vino.
Ahí se intercambia dinero por un producto. ¿Cómo se clasifican las actividades que desarrolla el ser humano para satisfacer deseos y necesidades? Bueno, las actividades se clasifican en dos: actividades económicas y actividades no económicas. Las actividades económicas tienen como objetivo principal generar una ganancia, mientras que las actividades no económicas tienen como objetivo principal sentirse bien con las personas que están trabajando, tener fe o recrearse. Esos pueden ser los fines. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las actividades económicas. Dentro de esas actividades económicas hay como tres niveles. Están los negocios, los profesionales y los empleados. ¿Qué serían la parte de los negocios? Bueno, en los negocios una persona trabaja para vender productos o servicios a cambio de obtener una ganancia. En los servicios profesionales, las personas lo que hacen, venden sus servicios profesionales a cambio de un dinero que se registra como venta de servicios profesionales. Y en el tercer eslabón serían los empleados. Los empleados trabajan en una organización o en una empresa pública o privada y tienen un contrato donde el empleado tiene algunas obligaciones con las empresas y a cambio reciben un salario. Ahora vamos a ver las actividades no económicas. Dentro de las actividades no económicas hay actividades culturales, actividades religiosas, actividades familiares o actividades de ONG. Las actividades culturales tienen que ver con el desarrollo de espectáculos o relacionado con la cultura de un lugar. Las actividades religiosas tienen que ver con la aproximación a la fe. Hay personas que son muy creyentes, yo por ejemplo soy católica y bueno, creo en Dios, pero bueno, hay muchísimas otras religiones donde las personas asisten a un templo y se sienten muy bien porque eso les da paz, tranquilidad, serenidad. Las actividades familiares son aquellas actividades donde se reúne la familia para tener un momento de descanso, de placer, donde las personas se relajan. Después tenemos actividades de ONG, organizaciones no gubernamentales. Son organizaciones sin fin de lucro y tienen por objetivo ayudar a las personas. Algunos ejemplos son la Cruz Roja, Cáritas. Hay otras organizaciones que se dedican al cuidado del medio ambiente, como por ejemplo Greenpeace. Tarea: completa el texto con las palabras que están en el cuadro. Las palabras son compras, satisfacer, transporte, recesión, productos, intercambio, actividad económica, materia. ¿Qué es la actividad económica? Una es la de bienes y servicios para deseos y necesidades del ser humano. Las actividades económicas involucran distintos tipos de actividades, como la extracción de, como así también el de mercancías. Las actividades económicas involucran de dinero por intercambio de o servicios. Cuando no hay comercio hay sectores económicos. En la economía hay 5 sectores económicos. Tenemos el sector primario, sector secundario, sector terciario, sector cuaternario y sector quinario. Y es importante relacionarlo con los agentes económicos, los actores económicos.
porque las familias son dueñas de los factores productivos, tierra, trabajo, capital, y pueden trabajar en el sector primario, sector secundario, sector terciario, sector cuaternario o sector quinario. Y esto va a depender de los gustos que tengan la familia, en qué les guste trabajar. Bueno, las empresas, también puede haber empresas en el sector primario, secundario, terciario, cuaternario o quinario. Y el gobierno también puede estar dentro de estos sectores. Una con flechas las actividades con su respectivo ejemplo. Observe que hay dos columnas. En la primera columna están las actividades económicas y las actividades no económicas. Y en la segunda columna están los ejemplos. Agentes económicos o actores económicos. Como ya veníamos hablando, vamos a ver cuál es el papel que juegan las familias, el gobierno y las empresas. Bueno, las familias son productoras de productos o servicios y a veces también actúan como consumidor. Las familias son dueñas de los factores productivos, tierra, trabajo, capital, y son muy importantes porque es la fuerza laboral de un país. El gobierno. El gobierno es productor de productos y servicios públicos y también puede actuar como consumidor. Las empresas. Las empresas pueden ser públicas, privadas o mixtas. Las empresas son empresas productoras de productos o servicios y venden sus productos y sus servicios y también pueden actuar como consumidor. Y hay otros actores que no los nombramos antes, que son los transportistas. El transportista es un agente económico que va entre la extracción de materia prima y que lleva la materia prima hasta las fábricas. Son muy importantes. Y bueno, y una vez que están realizadas esos productos industrializados, el transportista vuelve a actuar y lleva esos productos que están industrializados, los lleva a un mayorista, puede ser mayorista, minorista, consumidor final. Sector primario. El sector primario se caracteriza por ser extractor de materias primas. Por lo general son industrias alimenticias o son industrias que extraen materia prima, por ejemplo, materiales para la construcción. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, la pesca es un ejemplo de sector primario. La ganadería, la agricultura es otro ejemplo. Ahora vamos a pasar al sector secundario. El sector secundario se caracteriza porque la materia prima pasó por un proceso de industrialización. Dos ejemplos. En la primera fotografía tenemos un hombre que está trabajando en una empresa metalúrgica. En la segunda hay un par de obreras que están trabajando con máquinas. Y en la siguiente filmina tenemos dos ejemplos del sector de la construcción. Sector terciario. Este es el sector que más me gusta. A este sector se lo conoce como la industria de los servicios. Y un ejemplo de ello es la industria de la hotelería. Otros ejemplos de sector terciario son la música, el folclore y la danza. Sector terciario. En esta filmina podemos observar tres imágenes. En la imagen número 1 observamos
un camión que está transitando por la ruta y en su parte de atrás lleva la carga, que es la mercadería. El transporte de mercancías desde un punto a otro punto del país es un servicio y pertenece al sector terciario. En la imagen número 2 observamos la mano de una mujer que está sosteniendo una tarjeta de crédito y le está introduciendo en un postnet. También vemos la mano del vendedor que sostiene el postnet. Aquí hay dos servicios. Uno es el servicio por venta, el asesoramiento que recibe la mujer por parte del vendedor, eso es un servicio. Y por otro lado hay otro servicio que es el medio de pago electrónico, el medio de pago Visa. En la imagen número 3 observamos una pila de contenedores, vemos unas grúas y la persona que se encarga de hacer el manipuleo y la distribución de estos contenedores, que adentro de los contenedores hay productos, eso es un servicio. Y también pertenecen al sector terciario. Otros ejemplos del sector terciario son los restaurantes, los bares y las discotecas. Otro ejemplo de sector terciario son los servicios religiosos, por ejemplo, el bautismo y por último, el casamiento. Sector cuaternario. El sector cuaternario es un sector de la economía que consiste en desarrollar actividades intelectuales y siempre está asociado a la innovación tecnológica, a la tecnología, a las investigaciones científicas, etc. Un ejemplo de una investigación científica es la vacuna del COVID-19. Tecnología de la información. La tecnología de la información tiene un efecto muy importante en todas las organizaciones y en los individuos. Internet le transformó la vida a todo el mundo y hace que las organizaciones sean cada vez más eficientes. La tecnología de la información tiene que ver con las nuevas formas de comunicarse, también tiene que ver con la nueva forma de almacenar información. Por ejemplo, muchos organismos están almacenando información en la nube, como así también los comercios también guardan información allí y van cambiando las formas de organizarse. Bueno, las tecnologías son muy importantes porque generan cambios en nuestros hábitos de compra y venta. No sé si ustedes saben, pero hay muchos comercios electrónicos. En páginas web tenemos los Black Friday, Mercado Libre, Amazon, eBay. Y esto está cambiando las costumbres y está cambiando la forma de hacer negocios. Las personas que no ingresan a este sector es como que se van quedando afuera. Y bueno, y las comunicaciones también afectan nuestra forma de vivir. Sector quinario. Este sector de la economía se caracteriza por la toma de decisiones de altos mandos.
Indique con una X si es una actividad primaria y con un tic si es una actividad secundaria. 1. Pesca. 2. Fábrica de pastas. 3. Agricultura. 4. Fábrica de celulares. 5. Centollas. 6. Carpintería. 7. Carne. 8. Extracción de madera. 9. Merluza negra. Indique con una X si es una actividad terciaria y con un tic si es una actividad cuaternaria. Consultorías de empresas, patentes de invención, aseguradoras, cine, economías del conocimiento, tecnología de la información, investigación y desarrollo y +D eso, y reportaje periodístico y hotelería. Indique con una X si es una actividad cuaternaria y con un tic si es una actividad quinaria. 1. El discurso del gobernador. 2. La elaboración de un libro diario. 3. Educación. 4. Un balance contable. 5. El discurso del director de una empresa. 6. El discurso de un intendente. 7. El discurso de los gremialistas. 8. El discurso del ministro de Educación. 9. El discurso del presidente de un país. Bueno, ahora vamos a hacer un repaso sobre cuáles son los agentes económicos o actores económicos. Como ya habíamos hablado, en la economía hay distintos actores económicos. El primero son los hogares o las economías domésticas, ¿sí? Que están compuestas por la familia. El segundo es la empresa. El tercero es el Estado. Y el cuarto son los bancos. Y están interrelacionados. Uno depende del otro. Vamos a verlo. Los hogares actúan como consumidores porque compran productos y servicios, pero también actúan como productores. Las empresas producen productos o servicios y también actúan como consumidores. Y lo que tratan de hacer es maximizar sus beneficios, como así también lo hacen los hogares. El hogar lo que hace trata de estirar el sueldo y las empresas lo que tratan de hacer es generar más utilidades. Luego tenemos el Estado. El Estado es otro actor económico que también es productor de productos y servicios públicos. Ellos tienen que asegurar algunos servicios, por ejemplo, la seguridad, después nos tiene que asegurar la salud, la educación y la justicia. Y tenemos los bancos, que como la economía está bancarizada, todo pasa por los bancos. Y los bancos les cobra a las empresas, a los hogares y al Estado. Y el Estado le cobra impuesto a todos. ¿Cómo funciona el mercado de bienes y servicios? Bueno, volvemos a ver los agentes económicos o los actores económicos. Tenemos las familias, el gobierno y las empresas. Acá lo vamos a ver un poco más simplificado. Las familias, si observamos la flecha hacia la derecha, hay un cartelito que dice trabajo, tierra y capital. Las familias son dueñas de estos factores productivos, del trabajo, la tierra y el capital, que se ofrecen en el mercado de factores productivos. Y lo adquieren las empresas. ¿Para qué? Para producir bienes y servicios, que a su vez estos bienes y servicios se van a ofrecer en el mercado de bienes y servicios, que van a ser adquiridos estos bienes y servicios por las familias, por el gobierno y por las empresas. Bueno, al centro tenemos el sector gobierno, que el gobierno
también es un productor de bienes públicos y servicios públicos. También actúa como consumidor, pero le cobra impuestos a las familias y a las empresas para asegurar la educación, la salud, la justicia y la seguridad pública. ¿Cuáles son los agentes económicos que vamos a estudiar y nos vamos a interesar un poco más? Bueno, vamos a interesarnos más por las empresas ahora, lo vamos a analizar y vamos a ver qué es lo que busca la empresa. La empresa básicamente lo que quiere es producir un bien para alguien y estimar cuánto es lo que puede vender de ese bien. Y producir siempre a un bajo costo. Tienen que ser eficientes. Y es lo que vamos a estudiar ahora. ¿De qué depende la función de producción? Bueno, la función de producción de un bien depende de la fuerza laboral y la tecnología que vos apliques. La tecnología serían las máquinas o los robots que yo use en una fábrica. Y la fuerza laboral es el trabajo de los humanos, ¿no? De los seres humanos. ¿Cuáles son los distintos tipos de tecnología industrial? Bueno, hay 4 tipos de tecnologías. Vamos a comenzar por la primera. La primera dice producción a través de robots. ¿Cuál es la ventaja? Que un robot reemplaza el trabajo de mucha mano de obra. O sea, reemplaza a los obreros. Entonces, una máquina puede producir mucho volumen. El problema es que es muy caro. El segundo, la línea de ensamble. Es la línea, tenemos máquinas, tenemos obreros, pero es un poco más equilibrado. Después tenemos la producción a mano, o trabajo artesanal también se llama. El trabajador trabaja con herramientas, es como más artesanal. Y producción en sucursales o en países extranjeros. Hay lugares donde la mano de obra es mucho más barata. Por ejemplo, no sé, en China es más barata. Entonces, las empresas hacen todos los diseños en un país y después envían a producir un bien en el lugar donde la mano de obra es más barata. Función de producción de productos industriales. Bueno, la función de producción depende de la tierra, el trabajo, el capital, la tecnología, etc. O cualquier cosa que vos apliques en el proceso productivo. Diferentes modos de producción. Ahora vamos a analizar la función de producción de suéter con una matriz. Observen que esta matriz tiene 2 elementos. El trabajo es de laboro, el trabajo de los empleados, trabajadoras por día, mientras que en el otro eje hay máquinas por día. Capital se representa con la letra K. Y arriba tenemos la función de producción de suéteres. Función de la cantidad de producción de suéter va a ser igual a L por 2 más K por 4. Recordemos que la L es laboro y K es capital, ¿sí? Las máquinas que usamos. Entonces tenemos función de producción de suéteres va a ser igual a L por 2 más K por 4. Si nosotros usáramos una trabajadora y una máquina, lo reemplazamos en la función y hacemos 1 por 2 más 1 por 4 igual a 6. Cuando se usa una trabajadora y una máquina, se producen 6 suéteres.
Busque métodos de producción posibles para producir 14 suéteres. Observen que he marcado los 14 suéteres en la fila 3, en la fila 4 y en la fila 5. Donde están marcados el 14 con rojo, el 14 con celeste y el 14 con verde. Entonces estos son 3 métodos posibles de producción. ¿Sí? Tenemos método A, color verde, método B, color celeste y método C, color rojo. Los marcamos. Y ahora vamos a trabajar con estos métodos de producción. Para producir 14 suéteres hay 3 formas de combinación posible. El método A, método B y método C. Y aquí está indicado cuánto es el capital o cuántas máquinas se necesitan para producir 14 suéteres y cuántos trabajadores se necesitan. Fíjense que en el método A se necesita una máquina y 5 trabajadoras. En el método B, 2 máquinas y 3 trabajadores. Y en el método C, 3 máquinas y 1. Y ahora vamos a hablar de eficiencia técnica. Entre el método B y el método C hay eficiencia técnica, pero no podemos elegir cuál método usar hasta que no veamos los costos de producción. Recordemos, la eficiencia técnica es emplear la menor cantidad de inputs dentro de la función de producción. Y aquí tenemos los costos del capital y el costo del trabajo. Trabajamos con el método A, método B y método C y vamos a calcular cuánto cuesta el capital y cuánto cuesta el trabajo para tener el costo total. Bueno, fíjense que cuando usamos el método A se utiliza una máquina y el costo del capital es de 30. Entonces 1 por 30 es 30. Y de trabajo usamos 5 trabajadores. 5 por 5, 25. En el costo total sumamos el costo del capital más el costo del trabajo. Y eso nos da un total de 55. Bueno, lo mismo hacemos con el método B y C. Observen que el método B se usan 2 de capital y 3 unidades de trabajo. Y en el método C se usan 3 de capital y 1 de trabajo. Bueno, observemos los 3 costos totales. El método A es 55, el método B 75, el método C 95. El método A tiene eficiencia técnica y eficiencia económica. Tarea. Dada la siguiente tabla de producción de remeras, FQ es igual a L por 5 más K por 10. Indique cuáles son los métodos de producción que hay para producir 30 remeras. Indique el método que tiene eficiencia técnica. Indique el método que tiene eficiencia económica. Tenga en cuenta que el capital vale 10, mientras que la hora vale 5. ¿Qué sucedería si el capital aumenta a 20 y la hora de trabajo queda constante? Completa el texto con las palabras que están en el cuadro. Agentes, servicios, gobierno, salario, fuerza laboral. Las familias son el pilar más importante del circuito económico. Las familias proveen a las empresas su, en respuesta reciben un, con el cual compran productos y. Las familias son los económicos que actúan en diferentes ámbitos, ya sean públicos o privados, produciendo productos o servicios que venden el Estado o a los consumidores. Él regla la vida comercial del sector público y del sector privado. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal. Nos vemos en la próxima clase.